Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Baby Shark. Ya lo había hecho, de hecho, vean. Pero no sé, no me latió, el tamaño no me gustó. O sea, entonces voy a volver a hacer el video. Ya lo había hecho y no me gustó. Entonces me dice mi esposo, mejor vuélvelo a empezar. O sea, si no te latió algo es por algo. Voy a cambiar el material. Estaba usando angorita, pero ahora voy a usar cadeneta, que es más grueso. Y el tono de amarillo me gustó más para el tiburón. El blanco lo voy a usar para lo que es la pecherita, o sea, la pancita y todo eso. Necesitamos fieltro, ay, perdóname, blanco y negro para los ojos y los dientes y rojo para la lengua. Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, voy a utilizar el amarillo para el cuerpo y el blanco para la pancita y los demás. Voy a utilizar un gancho del número 4, el relleno, y creo que ya, este tiburoncito es más sencillo, pero lo voy a hacer porque veo como que está muy popular y para las que se dedican a las ventas puede ser que por ahí se les pidan este tiburón. Espero que les guste mi tutorial y lo voy a tratar de mejorar porque no me había gustado el otro. Entonces, y les voy a enseñar la comparación de tamaño siguiendo las mismas instrucciones, pero con diferente estambre y número de gancho. ¿Sale? Ok, voy a comenzar con el cuerpo y vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Sí, ay, perdónenme. Ay, prendo la cámara y me pasa todo. Y estoy sin prender la cámara y no me pasa nada. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. Lo menciono lo de la terminación y la del inicio de las vueltas por si se me llega a pasar el mencionarlo. No tejo yo en espiral, simplemente se me olvida mencionarlo, que cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. 2, 4, 6. Ok, ahora con otro punto deslizado, espérenme, aquí. Lo cierro. Volteo el tejido así. Y en la tercera vuelta voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, 9 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo, 12 puntos bajos en cada vuelta, perdónenme. Los tejo y regreso, ¿ok? Vuelta 7 y 8, punto por punto. En la vuelta 9 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 3 veces. Y nos va a dar un total de 15 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok?
Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. 15 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, de la 10 a la 12 y regreso. En la vuelta 13 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento, 3 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 y 15 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ahí está. 5 puntos bajos, un aumento en la vuelta 16. 3 veces y me va a dar un total de 21 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? 2, 4, 5 y el aumento, ¿ok? Y vean, ya se va notando el tamaño. Y es la misma indicaciones, ¿eh? O sea, y vean, ya se nota. Entonces, sí funciona esto de cambiar el estambre grueso y el gancho. Lo tejo y regreso. En la vuelta 17 y 18 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 19 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6 y el aumento. Y voy a tejer 3 veces así. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 y 21 voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, aquí voy a empezar a hacer los cambios de que no había hecho antes. Voy a hacer en la vuelta 23 una cadena, 6 aumentos, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 24 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y no es cierto. Son, a ver, 24 menos 6 son, son 8. Son 18 puntos bajos, sí, porque ocupé 6 aquí y en total tenía 24. Entonces son 6 aumentos, 18 puntos bajos. A ver, 2, 4, a ver, ay, soy malísima. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ajá, ya. Perdóname, había hecho malas cuentas. Dejen y lo anoto bien. Porque, ay no, soy. Ahí está. Y en total me van a dar 30 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 23, 24 y 25 voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. Entonces, vuelta 24 y 25, punto por punto. No hay pierde, son 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahí está. Un aumento.
2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 27 a la 31 voy a tejer punto por punto. Voy a marcar porque ya me conocen, siempre me pierdo, o sea, ay. Entonces, de la 27 a la 31, punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean, ya está agarrando forma el tiburón. Estoy haciendo lo que es la cabecita. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a hacer. No es cierto. Voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 33 voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Sí, ¿verdad? ¿Eran 30? Sí, 30. ¿Ok? Entonces los tejo y regreso. Ya va agarrando forma el tiburoncito. Sigo tejiendo y regreso. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 36, no 35, voy a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. Es vuelta 35, ¿eh? Perdónenme, es que ahora ya es un tachoneadero y ya me cuesta leer. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 36 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 37 voy a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 38 vamos a hacer 6 disminuciones. Vayan rellenando conforme van tejiendo. Yo lo voy haciendo y va agarrando forma. Miren. Ahora, vean el tamaño. ¿Ok? Entonces, ay, perdónenme. Dejen alejo. Así. No es sí se nota mucho la diferencia. Aquí hice el cambio. Pero vean. Entonces, conforme van agregando el tamaño del estambre, el grosor del estambre va a ser más grande. Entonces, y el gancho. Y ya me gustó el tamaño. Ahora sí ya me gustó. Entonces, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, vamos a hacer las aletas dorsales. O son, ay, no me acuerdo, pero son las aletitas que lleva al lado. Miren, ya hice una. Vamos a comenzar con un anillo mágico. O 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta voy a subir con una cadena y tejo punto por punto. 6 puntos bajos solamente. A ver, ya voy al último.
y cierro la vuelta. Volteo el tejido y en la tercera vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Dije que era la vuelta 5 la última y no es la 6. La de un punto bajo, un aumento, es la 6. Entonces vamos a rematar y voy a dejar y voy a coser. Entonces, ahí está. Vean, voy a pegarlas. ¿Ven dónde estaban los aumentos? Entonces, donde estaban los aumentos, los 6 aumentos es la vuelta 23. 23, 24, 25. En la vuelta 25, entre la 24 y 25 voy a pegar las aletas. Entonces, yo hago esto y que quede en medio del cuerpo. Vean. ¿Ok? Y aquí va a ser de este lado porque sí, como que no. Si lo pego de ese lado no va a quedar. Entonces, atravieso y paso por debajo. Luego atravieso otra vez la aleta y así me voy. ¿Sale? Y lo voy pegando. Y hacen las dos aletitas. Y entonces lo termino de coser y regreso. Ok, vamos a hacer ahora las aletitas de la cola. Para eso vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Ay, ahorita estoy deshiervando mi jardín. Ay, y vean, me pican por todos lados. No sé qué me picará, pero siempre salgo picada de ahí. ¿Quién sabe qué será? Pero es un hierbajal. En la vuelta 2 voy a hacer 4 puntos bajos, punto por punto. Espérenme. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Y entonces volteo el tejido. Ahí está. Y luego voy a hacer en la vuelta 3 un aumento en cada punto. Son 4 aumentos y nos da un total de 8 puntos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto. Son 8 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer un punto, una disminución. 2 veces. Ahí están. Y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro la vuelta. Voy a rematar, pero dejando estambre. Ay, Dios, perdón. Y entonces ya quedó. Y vamos a pegarla. Ahí está. La voy a pegar a la mitad de la colita, miren. Así. Y entonces atravieso. Y atravieso la aleta.
Bueno, son colas, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman, pero... Y entonces, por abajo paso y atravieso. Oh, ahí está. Y otra vez, por abajo y atravieso. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Así hacen la otra y y rematamos. ¿Ok? Hacen la otra y la pegan igual como estoy pegando ahorita esta. Y ya quedó. Ya nada más nos faltaría la de la cabeza. Y esa ahorita la hacemos. Y la pancita. Ahí está. Y vean cómo queda la colita. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer la aleta. No me acuerdo, pero el que va en la cabeza. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas o un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro. En la segunda vuelta voy a tejer los mismos 6 puntos bajos, punto por punto. ¿Ok? Entonces, ahí está y cierro. Volteo el tejido otra vez y voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 y 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, ya quedó y vean. Lo vamos a pegar en el mero centro del muñequito. Empiezo en la vuelta 1, 2, 3, en la tercera. Y paso en medio y atravieso toda la aleta. O bueno, el este. Y atravieso abajo. Y otra vez atravieso la aleta. Y así la pego por todo el centro. ¿Ok? Así. Y aquí también. ¿Ok? Y así le voy haciendo. Es muy fácil ir pegando así. Y queda resistente. Entonces, vamos a rematar. Otra vez remato. Y lo llevo a otro lado. ¿Ok? Ahí está. Y ya quedó. Vean. Dejen alejo. Ahí está. ¿Ok? Hasta este momento nos está quedando de... Uy, hasta aquí es 15. Con toda aletita son 24 centímetros. ¿Ok? Y vean. Entonces, ahora vamos a hacer la parte blanca. Ok, vamos a comenzar a tejer la parte blanca y voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 3 puntos bajos. ¿Ok?
Ahí está. Luego, en la segunda vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2. Ay, espérenme. 3. ¿Ok? Vuelvo a girar. Y de la vuelta, bueno, de la vuelta 2 a la 4, voy a tejer 3 puntos bajos. Entonces, sería más bien de la 1 a la 4, ¿ok? Tejo 3 puntos bajos y regreso. En la vuelta 5 giro el tejido, subo con una cadena y hago un punto, un aumento, más bien, y un punto bajo y otro aumento. Los aumentos los voy a dejar en las orillas, ¿ok? Esperen, ahí está. Es que me cuesta cuando no está muy enredado esto. Luego, vamos viendo. Entonces, tejo de la vuelta 6 a la 8, punto por punto. Son 5 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 8. Ok, en la vuelta 7, no, en la vuelta 9 voy a tejer un aumento. Ay, perdonen el ruido, es mi chompis. 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Luego, de la vuelta 10 a la 12, voy a tejer punto por punto. Son 7 puntos bajos, los tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 12. ¿Ok? Ok, en la vuelta 13 voy a hacer esto. Subo con una cadena, hago un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y otro aumento. Y me va a dar un total de 9 puntos. Vamos viendo. Y vean, aquí vamos a tejer de la vuelta 14, 16, 18, 20, a la vuelta 20. De la vuelta 14 a la 20, 9 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 voy a hacer esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento. Vean. Ahí está. Le estoy dando la forma para la boquita y todo eso. Luego, giro el tejido y en la vuelta 22 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 23 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. Ay. En la vuelta 25, 24 y 25 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Y creo que ya casi terminamos. Y vean, ya quedó. Entonces, ahora voy a rematar, pero voy a dejar bastante estambre. ¿Por qué? Porque voy a coser todo alrededor. Voy a rematar y vamos a unirlo todo alrededor. Ya saben cómo. Este pellizquito abajo, pellizquito arriba y así. Entonces, ay, ahí está.
Veamos. Ahí está. Entonces, tiene que quedar a la orilla de aquí, de la oreja, de la aleta, perdón, la oreja. Anda, pues. Entonces, hago esto, ¿sale? Ahí. Y lo voy uniendo, ¿ok? Lo uno y regreso. Lo hubiéramos pegado, pero la verdad no quiero pegarlo porque va a quedar tiesecito y no quiero que quede tiesecito. Entonces lo voy a coser y regreso. Ok, vamos a hacer ahora lo que es la trompita y los ojitos. Los ojitos son fáciles, son circulitos espérenme. El blanco es de 3 centímetros de diámetro y el negro de 2. Entonces, voy a pegarlo aquí y le hago una muesquita a los negros. Vean, así como una media luna ahí, media rara. Ahí. Ahí van, más o menos. Y vamos a la boquita. La boquita la estoy haciendo como de 7 centímetros, pero tiene una forma rara. Esas sí necesitan, miren, como va en curva, lo voy haciendo, alineada, ahí voy recorriendo, alineada a la boca amarilla, a la blanca, y que llegue a un poquito más arriba de la papada. Miren, y le sigo dando forma. Entonces, los dientitos le van a dar la forma de arriba. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en la parte de abajo voy a hacer triangulitos. Simulando los dientes. Así. Los corto y regreso. ¿Ok? Y veo si no están muy grandes o muy pequeños. Miren, me falta un pedazo, me falta. Veo la foto y los recorto. Ok, miren, ya lo pegué. Hice los dientitos, los pegué a la orillita. Si ven que les sobra, nada más vayan recortando. Y va a abarcar nada más un pedacito. No va a abarcar todo. Luego, los ojitos, las muesquitas van hacia un lado y hacia el otro. Y me faltan las narices. Ya hice con otro color, en otro tono de amarillo, miren. Voy a hacer las narices. Voy a esconder esto. Ahí está. Y hago una ahí y la otra acá. Y vean. Ahí está. Y la mando a otro lado. Ahí está. Ok, vean. Espero que les haya gustado. Es Baby Shark. Mi versión. Espero que les haya gustado. Miden 23 o 24 centímetros más o menos. Y miren. Quedó bien. Si lo quieren más grande, hay que cambiar el estambre más grueso. Y ya. Y vieron que sí cambió el tamaño. Vean. Entonces, metiendo un estambre más grueso, queda más grande. Y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.